Ahora, vamos a ver el siguiente versículo de género de lenguas, que es el versículo 15. ¿Lo puedes leer, Marvin, por favor? Ujú. 15, por favor. Ah, ¿Qué pues oraré? ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Gracias. Este versículo es bien importante que lo conozcamos todos los cristianos. Todos. Porque la emoción muchas veces entra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Como hablamos el otro día, empiezan a hablar en lenguas y empiezan a tirar manadas, a empezar a tirar patadas, a correr, a golpear a medio mundo, tirar las sillas. Entonces no hay entendimiento. Cuando adoramos a Dios, nosotros no podemos estar con la mente en blanco de que, por eso que el yoga es malo, es diabólico, porque el yoga lleva a tener la mente en blanco, un estado de meditación en la cual pueda sentir relajación el cuerpo. Y eso que es lo único que permite son puertas abiertas para que los espíritus inmundos entren al cuerpo. Porque los espíritus inmundos son los que andan buscando cuerpos para poder estar en esos cuerpos. Entonces, por eso el yoga tiene muchas cosas ocultas, ¿verdad? Mucha gente lo practica, ay, qué bien me siento y todo eso, pero no. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, llenos de Dios. Entonces dice Pablo acá, oraré con el espíritu. Porque a Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Por eso cerramos los ojos, ¿verdad? Cuando oramos. Porque si estamos orando ahí, Señor, gracias por este día. Y ya uno está viendo lo que está haciendo el otro. Ajá. O si no, a veces está el hermano así, Señor, todos están orando y está viendo. ¿Verdad qué está pasando alrededor? No puede hablar con Dios así. No puede. Porque Dios es espíritu. Entonces, una señal es que cerramos los ojos y nos concentramos. Señor, te doy gracias por este día. Y nos empezamos a conectar con Dios. Cerramos nuestros ojos. Nos arrodillamos también como señal de humillación delante de Dios. ¿Verdad? Como un rey. Que todos sus súbditos llegan y rey. Como humillación. Nosotros nos humillamos delante, porque reconocemos su poder y lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cómo yo no me voy a arrodillar delante de Dios si Él es el que me ha dado un propósito en mi vida? Me ha sanado, me ha salvado, me ha perdonado, me ha dado una oportunidad para servirle, para vivir, me bendice cada día. ¿Cómo no me voy a arrodillar delante de Él? Las veces que sea necesario, ¿verdad? Entonces, por eso nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos y oramos. Entonces, Pablo dice, oraré también en el Espíritu. Nos tenemos que concentrar. Pero dice, pero oraré también con entendimiento. O sea, oraré espiritualmente, me voy a concentrar, pero también con conocimiento, ¿verdad? Con entendimiento de lo que estoy haciendo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Con quiénes estoy? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Verdad? No me voy a olvidar que estoy en Monquisco, que estoy en la 3 Hillside Avenue, que mis hermanos están alrededor, que estamos adorando el nombre del Señor. No me voy a olvidar eso, sino con entendimiento de qué es lo que yo estoy haciendo. Si levanto la mano, sé que la voy a levantar. Si levanto el pie, sé que lo voy a levantar. Entonces, es ahí donde Pablo nos advierte de que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Para que sepamos lo que estamos haciendo delante de Dios, para que no vaya a venir un espíritu maligno o, bueno, la única manera que un espíritu maligno venga es que nosotros estemos practicando el pecado y que aquí estemos aparentando, Señor, yo estoy bien, Señor, y ya sabemos que mañana vamos a ir a practicar el pecado otra vez. Y decimos, ay, Señor, derrama tu espíritu, quiero hablar en lengua, y empiece a hablar en lengua. Puede ser un espíritu inmundo que se le metió, un espíritu diabólico. Ahora, si el hermano o la hermana está esforzándose por buscar de Dios, no es que un espíritu malo se le va a meter, pero la emoción también le puede llevar a cometer errores, ¿verdad? Es que yo vi a fulano y vi a fulana que lo hizo así, yo también voy a hacer así. No. El espíritu se manifiesta y nosotros actuamos acorde a esa manifestación que ¿cómo se llama? Se manifiesta en nosotros. A veces vamos a actuar igual que otros, a veces no, pero es algo bastante personal. ¿Qué pasa cuando otros
tenemos un momento sentimental bien profundo. No todos actuamos de la misma manera. O tenemos un problema fuerte. No todos actuamos de la misma manera. Algunos quizás nos ponemos a llorar. Otros queremos hablar con alguien. Otros quizás es diferentes reacciones. Y así nosotros vamos a reaccionar cuando estamos en la presencia de Dios. Algunos van a orar con su corazón, con su labio, casi ni se va a escuchar su oración. Otros van a ser más expresivos, ¿verdad? Cada quien conforme al carácter que tiene, pero con entendimiento de sabiendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y dice, cantaré también, dice, con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que yo estoy cantando para Dios, que está glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo nos da este versículo para que nosotros tengamos bien claro que lo que vamos a hacer en la adoración a Dios lo hagamos con entendimiento, ¿verdad? Por eso que hay muchas... Usted entra a YouTube, usted va a ver un montón de formas de adorar de los evangélicos, ¿verdad? Que algunos brincan, que otros saltan, ¿verdad? Y puede ser una manifestación, ¿verdad? Por un ejemplo, cuando el Espíritu se manifiesta en mí, yo no estoy viendo qué es lo que hace el otro para yo también hacerlo. Yo puedo ver a que está a la par mía y ver que se está gozando. Y eso me puede contagiar y yo también gozarme. Pero no, bueno, tengo que hacer lo mismo que hace él también para que vea que yo, no, es algo personal entre Dios y yo. Amén. Solo porque él saltó y yo no salté, no quiere decir que yo no tengo la presencia de Dios. Entonces hay esos estereotipos en las iglesias. Al hermano ya como apenas ni aplaude, no siente la presencia de Dios. La hermana sí salta bastante, ahí sí está la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces estamos juzgando con la vista, pero no es así. El Espíritu Santo se manifiesta en cada quien. Ahora el punto es los frutos en nuestra vida son los que van a dar a conocer si en verdad nosotros estamos siendo llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces la emoción nos puede llevar a eso. Entonces no queremos llegar a un punto como iglesia de que todos los cultos, todo el mundo tiene que brincar, saltar y hablar en lenguas para decir que Dios está ahí, ¿verdad? Aunque puede pasar, y gloria a Dios si pasa, ¿verdad? Pero que todo lo hagamos en el Espíritu y adorando a Dios de corazón, eso, de corazón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si llegamos a ese punto que el Evangelio lo exteriorizamos? No, hoy no se sintió la presencia de Dios porque el que oró no tuvo fuego. Los hermanos todos estuvieron callados, tranquilos hoy. No, nosotros no podemos juzgar si la presencia de Dios está o no está. Ahora, en algo personal es esto, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, aquí en la iglesia no se mueve la presencia de Dios. Primero tenemos que decir, ¿se está moviendo la presencia de Dios en mi vida? ¿En mi corazón? Ahí tenemos que empezar. Porque el que dice, aquí no está la presencia de Dios porque solo tuvo triste el culto hoy. ¿Qué es lo que está tratando la manera de decir? Que él no siente la presencia de Dios, que él o ella puede estar vacío en su corazón. Y por eso muchos andan de iglesia en iglesia porque dicen, no, ahí no está Dios, yo quiero una iglesia de fuego, de fuego. ¿Ok? ¿Quién tiene que empezar a hacer fuego? ¿Todos o nosotros? Nosotros mismos. Yo no puedo venir aquí a la iglesia y esperar que todo el mundo esté llorando para yo también meterme en la presencia de Dios. No, eso es personal. Esto es mío, ¿verdad? Entonces yo me meto con Dios, Henry se mete con Dios, Marvin se mete con Dios, el hermano Anderson se mete con Dios, Cristian se mete con Dios, Carlos se mete con Dios, Diana, Keila, Kimble se meten con Dios. Uno está aquí, otro allá, estamos todos orando. ¿Y qué es lo que va a traer eso? Va a traer un movimiento del Espíritu Santo. ¿Amén? Pero si yo vengo y digo, Anderson no ora. Y yo tampoco estoy orando, que lo estoy viendo, ¿verdad? Y Anderson mira para allá, el bandolín no ora, ni Kayla tampoco. ¿Para qué yo voy a orar? Y Kayla mira a Cristian, y Cristian mira a Kimberly. Y al final, ¿qué venimos a hacer? O sea, no aprovechamos ese momento nosotros personalmente. Ahora, la salvación es personal. Ustedes van a dar su cuenta personal, yo voy a dar mi cuenta personal. Yo no voy a ir al cielo, Señor, es que la iglesia donde yo estaba, viera qué tibia era. No, así es, Señor, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de ti, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos por dar el ejemplo, ¿verdad? Para buscar de Dios también.
Vamos a ir al siguiente versículo para no entretenernos mucho. El 18, Kimberly, por favor. Doy gracias. Ajá. Doy gracias a Dios que en lenguas más que todos nosotros. Amén. Pablo dijo algo acá, porque la iglesia en Corintios tenía muchos dones y hablaban en lenguas y había una competencia, ¿verdad? ¿Quién hablaba más en lenguas? Un ejemplo. El hermanito anoche habló lenguas 15 minutos, yo voy a hablar 30 hoy, para que vean que yo tengo más. Y había una competencia. Llegaban a la iglesia y el primero que empezaba a hablar en lenguas era porque estaba más lleno de Dios. Eso era una competencia. El primero que empezaba a danzar, ese estaba más lleno de Dios. Entonces Pablo viene y dice, eso no está correcto, esto no es una competencia, esto no es de demostrarle a los hermanos que ustedes tienen la presencia de Dios. Esto es conforme el Espíritu se manifieste. Y dice Pablo, doy gracias a Dios que yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Así que nadie va a venir a decirme de que yo sí soy, no. Si yo hablo bastante lenguas soy humilde y no me ando jactando de eso. Ustedes sean humildes, ¿verdad? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que había muchos dones, pero había mucha división. Aún en la Santa Cena, a los ricos para adelante, todos los que tienen compañía, buenos carros, para adelante. Y los pobres, los que llegaban en bicicleta, hasta allá atrás, allá siéntense en la esquina. Así era la iglesia de Corinto y tenía los dones. Imagínense cómo Pablo tuvo que trabajar bien fuertemente con ellos para enseñarles cómo tenían que tratar con los dones. Ahora, los dones son una bendición, pero también necesitamos sabiduría de Dios para administrarlos correctamente. Y esto es lo que muchas veces no se enseña en las congregaciones. El hermano tiene don de sanidad, de profecía, de milagros. No, hermano, usted dele como Dios lo dirija. No, necesitan instrucción bíblicamente para que ellos puedan administrar correctamente estos dones de la iglesia. Porque es lo que pasa cuando no se les enseña. Yo soy el profeta de la iglesia, yo soy el que sano. Cada quien tiene su título, cada quien tiene su grupito. ¿Y qué es lo que pasa eso? Trae divisiones en la iglesia. En la iglesia nadie es mayor que nadie. Al que Dios use más en la iglesia tiene que ser el servidor de todos. Así. Aquí nadie, yo soy el líder, tienen que... No. Tenemos que servir. Jesucristo dijo, yo no vine a ser servidor, yo vine a servir. Entonces, ese es el propósito de los dones, que seamos humildes. Los dones no son de nosotros, son del Espíritu Santo, pero Él los manifiesta a través de nosotros para bendición de otras personas. Amén. O sea, vale la pena someternos delante de Dios y pedir dones para que yo venga y llegue allá, miro a Miguelito que vino enfermo hoy y digo, vamos a orar en nombre de Jesús, vas a sanar. Y oramos por él y él es sano. Para mí vale la pena consagrarme y seguir adelante humildemente en el Señor y que el Espíritu Santo siga obrando cuando ore por otros enfermos y se sane. Vale la pena satisfactoriamente, es algo bien grande dentro de mí. Pero yo no voy a decir yo lo hice, no, la gloria es de Dios siempre. Amén. Ahora el 26, por favor, ¿quién sigue, Keila? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene alma, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Ahora, aquí vemos algo bien importante. Pablo dice, cada uno, se lo voy a interpretar de esta manera, ¿verdad? Cuando ustedes vienen a la iglesia, unos se agarran la guitarra, otros se agarran el control de sonido, otros se agarran la computadora, otros se agarran el micrófono, otros se agarran la escoba, otros se agarran los cables. ¿Qué dice? Hágalo todo, dice, para edificación de la iglesia. Ahora, aquí volviendo al texto, dice, unos tienen salmo, tienen cánticos, tienen doctrina, otros tienen lengua, que hablan en lenguas, tiene revelación, o sea, alguien que trae revelación de las lenguas, tiene interpretación de la lengua. Hágase todo para edificación de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que lo que se va a hacer es para beneficio de ustedes. Todo lo que yo haga en la iglesia con los dones tiene que ser de beneficio para ustedes. Y lo que ustedes hagan en la iglesia a través de los dones tiene que ser de edificación y de beneficio para los demás, ¿verdad?
Pero si yo ya vengo con el don y yo ya los empiezo a hacer a un lado a ustedes, entonces no es para edificación. No va a estar teniendo el propósito, el don en la iglesia, sino que en vez de unir y edificarnos, nos va a ir separando. Y al final todos vamos a terminar de aquí para allá. Algo bien bonito que pasó la semana pasada y que se los iba a contar. Hace un par de semanas fuimos a una iglesia de la Asamblea de Dios Americanas. Y había un momento que estaba la alabanza, ¿verdad? Todos americanos ahí, ¿verdad? Y habían hispanos también, pero era todo en inglés. Y hicieron presentación de nuevos pastores y presentación de nuevos líderes y trabajo del año. Pero al final de la alabanza quedó como un espacio de silencio. Y como de en medio hubo una hermana que no sé ni de qué país era, o, ¿verdad? No sé, pero empezó a hablar en lenguas. Y todo lo que estábamos ahí sentimos y vimos que ese era un don de lenguas, ¿verdad? Porque no era inglés, ni era español, ni era italiano, ni era portugués. No creo que haya sido chino tampoco, sino que espiritualmente se sintió que eran lenguas espirituales. Y no fue mucho lo que habló, quizás unos cuantos segundos, ¿verdad? Y paró. Y todos sentimos como algo bien bonito. Y después como al, no sé, 2 segundos quizás, otra hermana interpretó en inglés. Y dijo así, dice Dios, y habló. Algo bien bonito. Yo no experimentaba eso desde casi de mi niñez. Y me sentí algo bien bonito, algo bien especial experimentarlo una vez más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta. Ahora es en el corazón de nosotros. Ahora, tengo que hablarles esto a ustedes, algo esto es bien importante. Cada país, cada nación, cada grupo adoran conforme a lo que han aprendido y a cómo se les ha sido enseñado. Y nosotros tenemos que ser maduros y entender eso de cada grupo, ¿verdad? Porque están buscando a Dios de todo corazón, ¿verdad? Ahora, un ejemplo. Yo voy a una iglesia y quizás hay un muchacho que toca, por decirlo así, la guitarra. Y voy a decir yo, está en short, tiene aretes, pelo largo, y ahí está gozándose, alabando el nombre del Señor. Entonces, para nuestra cultura, nosotros llegamos y choca, decimos, es el mundano. Ahora, tenemos que ser maduros nosotros y decir, bueno, él aceptó de esa manera. Le dijeron que eso estaba bueno y se lo han permitido a la iglesia donde él va y él lo está haciendo de corazón. La enseñanza que se le está dando a él es de que él siga así. Ok, ahora, eso ya va a quedar en él, va a quedar en sus líderes, ¿verdad? Y cada quien va a entregar su cuenta el día de mañana. Pero nosotros no juzguemos. Ahora, porque yo vea, oh, qué bonito cantó y se gozó, vamos a traer eso acá a la iglesia también. No podemos. Porque, en primer lugar, nosotros hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios que las cosas de Dios son santas y que somos luz en medio de un mundo de oscuridad. Y todo lo que representa al mundo nosotros ya no tenemos que dejar esa vida pasada y tenemos que tener una nueva vida. Entonces, ¿verdad? Dios es el que se va a encargar de juzgar a cada quien el día de mañana, ¿verdad? Pero nosotros sigamos manteniendo esto bonito que tenemos acá, que somos una iglesia conservadora, ¿verdad? Que tratamos la manera de empezando desde nuestra forma de vestir, venir lo más presentable a la casa del Señor, ¿verdad? Y eso pues se ve muy bien para el perdido que viene y dice, no, aquí se ve bien bonito, que se visten bien formalmente, ¿verdad? Porque he escuchado muchas personas del mundo que van a una iglesia y dicen, fui a la iglesia pero lo siento, eso parece el mundo. Hablando tanto de la mujer como del hombre. Y dijeron, no, ahí no vuelvo. Porque vieron la forma de vestir de las mujeres y vieron también la forma de actuar y de vestir de los hombres.
Entonces digo yo, si a una corte vamos de traje, porque vamos donde un juez, entonces delante de Dios también tenemos que ir lo mejor presentable, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Entonces, Dios siempre se va a manifestar a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero qué bonito, ¿verdad? Como este testimonio que les contaba, de que hubo lenguas y hubo interpretación también, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese punto de hablar en lenguas y tal vez interpretarlas? Si ese es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, primero, nuestra fe, nuestra búsqueda, ¿verdad? Y someternos delante de Dios. Entre más ustedes le busquen a Dios, ustedes van a aprender a discernir más la voz de Dios. A través, estudiando la palabra de Dios y a través de la oración también. La oración es importante, es fundamental. O sea, si no hay oración, es como que queramos seguir a Dios de lejos. Necesitamos la oración, sí o sí la necesitamos. Si no oramos, nos volvemos más débiles y más lejos de Dios y nos gustan más las cosas terrenales y nos va a costar vencer las tentaciones y siempre va a ser una lucha a buscar de Dios. Oremos siempre, arrodillemos en nuestra casa, en nuestro cuarto, y eso nos va a ayudar a tener una relación con Dios. Y cuando se presenten estos dones, ustedes van a sentir esa convicción de decir, un ejemplo, ¿verdad? Está hablando en lenguas la hermana María, un ejemplo. Y yo, ay, qué bonito, Señor. Y termina de hablar, y rápido el Espíritu Santo, esto dice el Señor así, 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 así. Entonces voy a decir yo, no, esto es del Espíritu, lo estoy sintiendo y hay un gozo, ¿verdad? Y no me voy a contener. Y sí, hermano, así dice el Señor. Va a haber una seguridad completa, ¿verdad? Entonces, por eso nuestra relación con Dios tiene que ir siendo mejor y mejor cada día para que podamos sentir esa dirección de Dios, de nosotros. Ahora, mire el 28. Vamos a ver, Diana. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Aquí hay un punto. Si está hablando en lengua, si no hay intérprete, ¿qué dice ahí? Calle en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pero lo siguiente, termina la frase, dice, y hable para sí mismo. O sea, si yo voy a hablar en lengua, si lo voy a decir a alta voz para que lo escuche toda la iglesia, pero no hay intérprete, dice Pablo acá, mejor calle, hable para sí mismo, porque no hay intérprete. Entonces Pablo da acá otra sugerencia, ¿verdad? Porque no voy a empezar yo a hablar lenguas y a callar a todo mundo, y todo el mundo se va a quedar y bueno, la interpretación, no hay interpretación. Entonces Pablo dice, no, si no hay interpretación, entonces mejor en silencio, en silencio. Ahora, mira, esto es un punto bien importante. ¿Cómo sabemos si cuando alguien está hablando en lenguas, eso tiene interpretación o no tiene interpretación? Este es un punto bien importante saberlo. Primero, como es el Espíritu Santo que se manifiesta, primer punto para poder saber si va a tener interpretación es de que se manifestó la persona y habló en lenguas por un corto tiempo, ¿verdad? Y de ahí va a callar, porque el Espíritu Santo va a usar a otra persona para que las interprete, ¿verdad? O puede hacer que hable un poquito en lenguas un poquito más largo y cuando calle la otra persona va a dar el mensaje. Pero si está hablando para sí mismo y para edificación de sí mismo y para Dios, entonces la persona puede hablar en lengua, estar ahí toda la oración, 5, 10, 15, 20 minutos hablando en lenguas, ¿verdad? Y edificándose a sí mismo y para con Dios. Aquí entra algo que se llama el orden, ¿verdad? Dijimos también que en medio de la predicación no es normal ni es orden de que alguien vaya a empezar a profetizar o hablar en lenguas, mucho menos a interpretarla si alguien está predicando la palabra de Dios. Entonces ahí dice Pablo, tengo que hacerlo con entendimiento y sabiduría, cuándo y cómo esto se puede realizar. Ahora, el 33, Carlos, por favor. Pues Dios no es de confusión, sino de paz. Amén, ahí está el punto. Dios no es de confusión, sino de paz.
El hablar en lenguas es una señal espiritual. Y esto tiene que traer paz para la iglesia. En primer lugar, si alguno de ustedes está hablando en lenguas, ¿verdad?, se está edificando usted mismo y está hablando con Dios. Ahora, si esas lenguas tienen interpretación, puede hacer que Dios le dé la misma interpretación a usted, y usted después de hablar en lenguas va a decir, así dice el Señor, ¿verdad? O puede hacer que le dé interpretación a otra persona, o puede hacer que no tenga interpretación, ¿verdad? Pero todo tiene que hacerse, ¿verdad?, en una manera que traiga paz y no vaya a traer confusión a la iglesia. Porque una confusión es esta: si el hermano está predicando y se levanta una hermana a hablar en lenguas a media predicación, eso es confusión. ¿A quién le ponemos atención? ¿Al predicador o a ella? Eso es confusión. Entonces Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, es de orden. Así como les conté el testimonio, que ese momento de silencio que hubo, una hermana habló en lenguas y después otra hermana interpretó. Entonces, no sé si la hermana que habló en lenguas, ella sentía que alguien más iba a interpretar o no, no sé. Pero el Espíritu Santo sí sabía que tenía preparada a otra hermana que sí iba a interpretar las lenguas. Entonces, no es de confusión, sino es de paz. Pero todo hay que hacerlo en un orden, ¿no? Ahora, el 37 de Cristian, por favor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Amén. Entonces Pablo le dice a la iglesia, si alguno se cree profeta o espiritual, obedezca, primero dice, reconozca que lo estoy escribiendo es un mandamiento de Dios. Pablo dice esto porque todos tenían dones. Y mire cuál es un problema del don a veces, no del don, sino de la persona, que deja entrar el orgullo. A mí Dios me habla. ¿Cómo usted va a negar que Dios me habló a mí? Orgullo. Y si yo vengo y le digo, hermano, hay un orden para los dones dentro de la iglesia, y está en 1 Corintios capítulo 14, leámoslo. Y va a decir, no, yo no necesito, ya Dios me habló, tengo ese don, y mire, Pablo dice, eso no es correcto. Si alguno es profeta o es espiritual, reconozca que lo que él escribió acá en 1 Corintios 14 son mandamientos para poder seguirlos, para que haya un orden dentro de la iglesia, para que el Espíritu Santo se pueda mover de una manera libremente y traiga edificación a toda la iglesia. Esto nos ayuda porque el día de mañana que estemos orando y estemos quebrantados, este conocimiento nos va a ayudar a qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Ser humildes y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, ¿verdad? Si usted quiere hablar en lengua a media aplicación, usted va a decir, no, esto tiene que ser en orden, Dios no es de confusión, me espero. Al final que haga la oración de administración, ahí voy a ir a orar, ¿verdad? Eso es sabiduría, eso es entendimiento, ¿verdad? Porque tiene que ser de edificación. Como digo, muchas veces yo he venido con hoy sí voy a hablar en lenguas, que este día ha sido de mucha victoria, y cuando vengo acá, como que no, ¿verdad? Pero yo digo, esto es del Espíritu. El Espíritu, Él se manifiesta cuando Él quiere. A veces he venido todo atribulado y ahí es donde las lenguas empiezan a salir. O a veces vengo con luchas y pruebas bien fuertes en mi vida y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a fortalecerme y salen las lenguas. Es cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Ahora un punto. Solo porque yo no haya sentido la presencia de Dios hoy acá, no quiere decir que Dios no estaba acá ni que estaba conmigo. No. Por eso mucha gente se confunde. Hay un culto más, no se sintió nada. No, seamos maduros. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Solo porque Él no se haya manifestado no quiere decir que Él no haya estado ahí. Donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo, dijo Cristo Jesús. Ahí estará su presencia. Entonces esto es sabiduría, esto es madurez espiritual a través de la palabra. Pero hoy estuvimos acá, no hubieron lenguas, no hubieron danza, no hubieron interpretación. Dios no está aquí. Eso es una inmadurez de un cristiano. Y lo va a llevar a cometer errores en su vida, andar de iglesia en iglesia buscando la presencia de Dios en lugares donde no la va a encontrar. ¿Por qué?
porque Dios quiere manifestarse acá en mi corazón. El cambio más grande que Dios lo hizo en mi vida fue en un culto donde, honestamente, quizás ni sentí la presencia de Dios, ni vi que nadie haya sentido la presencia de Dios, pero ahí estuvimos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, y en ese día Dios cambió mi corazón. Y no una manifestación que hablando en lengua, interpretación, profecía, Dios te dice que no te vayas de la iglesia porque tiene un propósito para tu vida. No, nada, no hubo nada de eso. Y en esa noche Dios hizo un cambio porque yo se lo pedí también de corazón. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces, a veces, como dice, tal vez a propósito el Espíritu Santo no se manifiesta para probarnos a nosotros en dónde está nuestra fe. Yo sirvo a Cristo porque siento su presencia. Amén, gloria a Dios, es una bendición. No, yo sirvo a Cristo porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y yo voy a dar hasta mi vida, si es posible, por predicar el Evangelio. Punto y aparte. Esa es mi convicción. Mi convicción no va a ser, yo le sirvo a Dios porque yo siento su presencia en la iglesia. Esa no tiene que ser mi convicción. Voy a quedar como un niño espiritual emocional. Que solo cuando le dan una paleta o una soda está contento y cuando no le dan, ahí anda llorando. No, tenemos que ser maduros nosotros espiritualmente, ¿verdad? Entonces, la presencia de Dios está y el Espíritu se manifiesta cuando Él quiere, como Él quiere. ¿Ven? A veces ustedes van a estar cantando y van a llorar, a veces van a cantar y no van a llorar. A veces van a orar y van a hablar en lenguas, a veces van a orar y no van a hablar en lenguas. Eso no significa que el Espíritu no esté. Eso significa que el Espíritu se va a manifestar cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. No porque ustedes anden bien o porque anden mal. Anda mal, no me manifiesto en Él. No, eso sí no es el Espíritu Santo. A veces usted va a andar bien y ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? Yo creo que se manifieste, quiero hablar en lengua para que la gente... No. A veces usted va a venir todo atribulado, Señor, no soy digno de estar acá porque te fallé hoy. Perdóname, Señor. Ni pensando en usted va a estar en el Espíritu Santo, ni en llenura, ni en hablar en lengua. Pero ese quebrantamiento que usted va a tener, el Espíritu se va a manifestar y usted va a terminar hablando en lenguas en ese momento. Es como el Espíritu quiere, no es como nosotros queremos, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos madurez espiritual. Mucha gente a veces ha venido y dice, yo me voy de acá, hermano, porque aquí no se mueve Dios, aquí no está Dios. ¿Qué digo en mi mente? Es una persona inmadura espiritualmente, porque se basa solamente en emociones, por lo que ve. O otra persona viene a la iglesia, solo 5 vinieron hoy. Se va triste, porque solo 5 vinieron. No venía a alabar a Dios. Venía porque quería ver un gran grupo para sentirse bien. Eso se llama inmadurez espiritual, niñez espiritual. Vengamos 100 o vengamos 15, igual nos vamos a gozar porque estamos en la casa de Dios. Y sabemos que Él está en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces esto tenemos que irlo aprendiendo nosotros para que nosotros podamos enseñar a la iglesia. Usted le puede enseñar a los más jóvenes después de que estos dones son para todos. Cuando usted esté orando, usted siente que algo se quiere manifestar, déle libertad. ¿Verdad? Si hay que pedir perdón a algo, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Y déle libertad al Espíritu Santo, que la lengua salga, que la lengua salga. Va a haber temor, va a haber vergüenza, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Y más el enemigo, no, tú no puedes porque tú has sido esto y lo otro. No. Pedir perdón al Señor y usted entrégase al Espíritu, ¿verdad? Y déjese usar por el Señor. No tenga miedo. No tenga miedo. Usted solamente esté seguro de que ya le pidió perdón a Dios y que quiere hacer su voluntad. Eso es todo lo que él necesita y el Espíritu Santo se puede manifestar. El sábado, el Espíritu Santo se podría manifestar en toda la iglesia y todo el mundo hablar en lenguas. Si Él quiere. Pero también va a esperar de nosotros que vengamos también, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad? Que vengamos alegres, con gozo y que, Señor, si hoy te vas a manifestar, pues vente, Señor, y aquí estoy. Y si no, pues yo vine a alabar y a glorificar tu santo nombre también, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que se va a manifestar, como Él quiere. Que la obra es de Dios, no es de nosotros. Entonces, ahora, ya no solo nos quedan 2 versículos para terminar género de lenguas. El 39, por favor, ¿quién leo? Cristian, leíste, ¿verdad? Anderson, por favor. Ajá, 1 Corintios 14, 39. Y después Kevin va a leer el 40. Así que, hermanos,
Procurar. Procurar profetizar y no Impidáis. impidáis el hablar de lenguas. Amén. Pablo dice acá, ¿verdad? Procurar, dice, profetizar, hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Pero también dice ahí, no impidáis el hablar en lenguas. No se le puede impedir el hablar en lenguas a las personas, ¿verdad? Ahora, como hablamos, a veces la emoción lleva a las personas y todo eso, pero con sabiduría uno hay que ir, hermano, vamos. O sea, un ejemplo, si un hermano o una hermana empieza a hablar en lengua a media predicación, con sabiduría viene un líder y lo va a traer, la va a traer y dice, hermano, vamos para allá atrás, porque está el mensaje, que el mensaje siga, vamos para allá atrás. Y la hermana está sintiendo la presencia de Dios, pero necesita enseñanza, necesita dirección. Ya después se le enseña, hermana, está bueno que usted hable las lenguas, buenísimo, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 nos habla que hay un orden, ¿verdad? Que no es para confusión, y se le explica, ¿verdad? Entonces sabe que para la próxima, usted ya con el conocimiento de la palabra de Dios, usted ya busque un momento cuando todo el mundo esté orando, déle libertad al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quiere manifestar en usted cuando la predicación está, pues usted sienta ese gozo en su corazón, pero escuche la palabra de Dios. Y después en la oración, usted déle libertad al Espíritu para que usted pueda hablar en lenguas, pero no hay que impedir el hablar en lenguas en la iglesia, ¿verdad? No van a decir, usted no puede hablar en lenguas aquí. No. Entonces, no impidáis, dice, procurar profetizar, hablar, predicar la palabra de Dios, que es bien importante para que el inconverso se salve, pero no impidáis, dice, hablar en lenguas. Entonces, es algo que tiene que llevarse a cabo en la iglesia. Y el verso 40, por favor, Hervin. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Ahí está, Pablo está diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Decentemente quiere decir en humildad, ¿verdad? Y en orden. Cada tiempo, ¿verdad? Cuando es para orar, no están los músicos ahí, ¿verdad? A menos que sea administración, ¿va? Ajá. O el hermano ahí, probando sonido. No, es de orar. Cuando es la alabanza, estamos cantando. Yo no voy a estar con la Biblia ahí. Yo siento leer la palabra de Dios ahorita. No, hay un orden en la iglesia, ¿verdad? Y cuando se está predicando, yo voy a agarrar el bajo, voy a tocar. No. O yo quiero hablar en lengua. No, todo decentemente y en orden. Por eso hay un orden dentro de la iglesia. Ahora el asunto, el que no le gusta que lo corrijan, el que es orgulloso, prefiere mejor irse de la iglesia, pero no seguir las normas que hay en la iglesia. En la iglesia hay normas para que haya un orden, para que no haya un desorden, ¿verdad? Entonces yo analizaba hoy y decía yo, acá en la iglesia es una bendición bien grande, porque hay ayunos, hay vigilias, hay evangelismo, hay oración, hay culto, hay enseñanzas, hay culto en los hogares, hay oraciones por ustedes tienen, las hermanas, los jóvenes también tienen su día de oración y todo. Y digo yo, y decir que aquí no se mueve Dios, digo yo, eso es ser un niño espiritual y emocional. Porque si yo quiero que Dios se mueva acá en la iglesia, en el culto, que sea un culto glorioso, pero no quiero estar en la oración, no quiero estar en el ayuno pudiendo, no quiero evangelizar pudiendo, no quiero estar en una vigilia pudiendo, pero el culto sí quiero que sea avivado, pero yo no quiero participar en ninguna actividad espiritual, entonces no tiene sentido. ¿Qué lo significa? Que es un niño espiritual y que es bien emocional todavía, ¿verdad? Entonces es bien peligroso. Okay. Hasta ahí vimos lo que son los géneros de lenguas, solo géneros de lenguas, los versículos, salud, solo los versículos de géneros de lenguas. La otra semana vamos a ver ya lo que es la interpretación de lenguas, ¿verdad? Posiblemente la otra semana terminamos con esto, ¿verdad? Entonces estas enseñanzas son bien importantes porque ustedes, nosotros todos vamos a dirigir, vamos a cantar, vamos a predicar, y de un momento a otro se va a manifestar el Espíritu Santo con dones, ¿verdad?
pero hay que procurar que todos estos dones sean en orden dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, procuremos esto para que esta iglesia sea una iglesia sólida, una iglesia firme, ¿verdad? Y que busquemos a Dios de corazón y que seamos bien maduros en esto. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda que haya quedado? No tengan temor. Muy bonita la enseñanza porque, digamos, por lo menos por mi persona, yo he crecido en el Evangelio, estaba en la iglesia desde pequeña, entonces siempre miraba, ¿verdad?, las personas cuando empezaban a hablar en lenguas y todo eso, pero yo nunca entendía, y nunca entendía, ¿verdad?, cómo se venía eso a las personas, ¿verdad?, y por qué lo hacían, y además de eso, nunca en mi vida había visto la interpretación de las lenguas, entonces por eso desde pequeña como que uno, ¿verdad?, quiere conocer, ¿verdad?, por qué eso sucede, ¿verdad?, y por qué Dios lo ha dejado. Entonces yo sabía que había un propósito, pero nunca entendía cuál era el propósito, ¿verdad?, y de qué manera se tenía que llevar, porque sabía que Dios era un Dios, es un Dios de orden, entonces todo tiene que ser hecho decentemente, ¿verdad?, y ordenadamente. Entonces, o sea, yo reconocía que era de parte de Dios, pero yo quería, ¿verdad?, saber por qué, ¿verdad?, y cómo nosotros podíamos entender, ¿verdad? Y pues hace unas semanas, ¿verdad?, como decías tú, fue primera vez en los años que yo he estado en la iglesia que yo miraba eso y me quedé sorprendida, y la verdad me llenó mucho, ¿verdad?, de gozo, porque ahí yo, o sea, entendí en sí, ¿verdad?, que todo se lleva a cabo en orden cuando es de Dios. Y como decías tú, ¿verdad?, sí hay algunos casos donde las personas tal vez son movidas por emociones, ¿verdad?, pero también decías tú, ¿verdad?, anteriormente, de que a veces también llega la persona que quieren decir, yo hablo lenguas por 15 minutos, la otra persona tal vez pueda decir, yo lo quiero hacer por 30 minutos. Y en ese día, cuando la señora empezó a hablar en lenguas, se miraba el orden, se miraba que era de Dios, porque toda la iglesia cayó, el grupo de alabanza cayó, o sea, Dios hizo todo en su lugar, ¿verdad?, porque la alabanza paró, y aún el mismo grupo de alabanza permitió de que se hubiera abierto ese espacio donde las personas adoraban al Señor. Entonces todo el mundo adoraba a Dios en sus propias palabras, ¿verdad? Y luego cuando escuchamos que la hermana empezó a hablar en lenguas, todo el mundo cayó, aunque habían personas que sí estaban hablando en lenguas, ¿verdad?, ellos mismos, ellos también callaron, porque entendieron que eso era Dios que estaba hablando. Y luego, ¿verdad?, se quedó el espacio callado hasta que hubo la interpretación. Y de igual manera, ¿verdad?, se sintió que la iglesia fue edificada en ese momento, porque todo se llevó en orden, decentemente, como dice la palabra de Dios, como leímos ahorita anteriormente, que todo se hiciera, ¿verdad?, decentemente y en orden. Entonces, estas enseñanzas han sido de bendición, porque como les digo, yo siempre he crecido, ¿verdad?, he crecido en la iglesia y nunca lo había entendido, y pues ahora sí, como que ya uno va, ¿verdad?, ya tiene más entendimiento en esta área de lo que es la lengua, de verdad. Amén. No, gracias por el comentario. Y como les digo, esto es para todos, no tengan miedo, nunca digan esto no es para mí, esto es para todos, ¿verdad? Y como digo, ustedes solo ríndanse delante del Señor y el Señor puede derramar esto, ¿verdad? Ustedes solo digan, Señor, si esto es tuyo, que se dé, no tenga temor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pues se puede derramar en nuestras vidas, ¿verdad? Aunque no vamos a hacer la doctrina del Espíritu Santo como lo más alto de la iglesia, no. Lo más alto de la iglesia es Cristo Jesús, la salvación para el ser humano. Ya esto ya son dones para edificación de la iglesia, ¿verdad? Así que esto es para todos nosotros. Y sigamos adelante, ¿verdad? Y estos son buenos fundamentos que ustedes están teniendo, y que Dios nos siga ayudando para seguir conociendo más su palabra de esta manera. ¿Amén? La próxima clase pues seguimos, ¿verdad? Ya casi estamos llegando al final. Amén. Oigan, quería